Bienvenidos a Max Plus. Prepárate, porque este ranking de películas viene más recargado y más activo, con las películas de ciencia ficción más obsesivas que puedes ver en Netflix, HBO Max y Prime Video, ahora mismo. Este contenido con más de 30 recomendaciones disponibles pensadas para ti. Leímos cada comentario, cada crítica y cada recomendación que dejaron. Aquí no venimos a repetir, cada selección fue buscada para brindarte lo mejor. Pero antes de empezar, me ayudarías muchísimo si te tomas un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. Géminis. Henry Brogan es el mejor asesino que el gobierno ha tenido. Décadas de misiones perfectas, sin fallos, sin dudas. Pero cuando decide retirarse, descubre que ese pasado no tiene intención de dejarlo ir. Alguien lo está cazando, y ese alguien conoce cada uno de sus movimientos con una precisión imposible. La razón es tan perturbadora como fascinante. Su perseguidor es el mismo, una versión más joven creada a partir de su propio ADN, entrenada sin el peso de los años ni el daño de las cicatrices. Lo que podría haber sido un simple thriller de acción se convierte en algo más complejo cuando los dos se miran a los ojos. Porque enfrentarse a tu yo más joven no es solo un problema táctico, es un espejo brutal. Las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas heridas antes de que el tiempo las dejara visibles. Géminis combina acción de alto voltaje con una tecnología visual revolucionaria que hace creíble lo imposible. Pero su fuerza real está en la pregunta que deja resonando. Si pudieras encontrarte con quien eras antes de que la vida te cambiara, ¿qué le dirías? ¿Lo salvarías del camino que ya recorriste? Número 9. Cazadores del desierto. Seúl ya no existe como la conocíamos. Un terremoto catastrófico lo destruyó todo y lo que quedó no es civilización, es caos organizado por quien tenga más fuerza. En ese paisaje devastado sobrevive un cazador solitario que ha aprendido a moverse por las reglas del nuevo mundo, sin confiar en nadie, sin pedir ayuda, sin mirar atrás. Hasta que una niña desaparece y eso cambia todo. Detrás del secuestro hay algo mucho más oscuro que la simple violencia postapocalíptica. Una organización que está realizando experimentos humanos, aprovechando el colapso del orden para hacer lo que antes era impensable. Lo que comienza como un rescate se convierte en una guerra brutal, donde cada enfrentamiento es físico, visceral y sin red de seguridad. Cazadores del Desierto no pretende ser una película de capas filosóficas, sabe exactamente lo que es y lo ejecuta con una energía y un ritmo que no da tregua. Los combates cuerpo a cuerpo son coreografiados con una brutalidad honesta que se siente real. Si buscas acción directa, sin relleno, y con un mundo post-apocalíptico construido con convicción, esta es la película que estabas esperando sin saberlo. Número 8. La Tierra Errante. Cuando el Sol comienza a morir, la humanidad se enfrenta a una decisión que desafía todo lo que la ciencia ficción había imaginado antes. No evacuar el planeta, no abandonarlo, moverlo. Miles de motores gigantescos son instalados en la superficie terrestre con un solo objetivo: impulsar la Tierra fuera del sistema solar y guiarla hacia una nueva estrella a lo largo de un viaje que durará generaciones. La escala de esta idea es difícil de procesar y la película no te deja olvidarlo ni un momento. Ciudades enterradas bajo el hielo, tormentas espaciales que destruyen todo a su paso, fallos en cadena que amenazan con convertir el plan más ambicioso de la historia en una catástrofe sin retorno. Y en medio de ese espectáculo monumental, una historia mucho más íntima sobre un padre, un hijo y lo que significa sacrificarse por algo más grande que uno mismo. La Tierra Errante es ciencia ficción en su forma más pura y más ambiciosa, visualmente imponente, emocionalmente honesta y construida con una convicción que pocas producciones del género se permiten. Es el tipo de película que te recuerda por qué este género existe, para imaginar lo imposible y hacerlo sentir real. Número 7. Anon. El crimen perfecto siempre deja algo. Un rastro, una imagen, un recuerdo registrado en el sistema. En este mundo, cada experiencia visual queda almacenada, cada movimiento documentado, cada mentira imposible de sostener porque la realidad misma puede ser reproducida y verificada. La privacidad no existe, y eso paradójicamente hace que el mundo sea más seguro.
hasta que aparece alguien que no existe en ningún registro. Un detective especializado en crímenes digitales comienza a investigar una serie de asesinatos imposibles. La sospechosa puede borrar su propia presencia del sistema, manipular los recuerdos de quienes la ven y moverse entre las grietas de una sociedad construida sobre la vigilancia total. Cuanto más se acerca a ella, más pierde la certeza de lo que es real. Anon es un thriller frío, elegante y perturbador, que no necesita explosiones para mantenerte al borde del asiento. Su fuerza está en el concepto y en lo que ese concepto revela. Una sociedad sin secretos no es necesariamente una sociedad más honesta. Es una película que se queda dando vueltas en la mente mucho después de terminar, porque la pregunta que plantea no tiene una respuesta cómoda. Número 6. Capitán Nova. El futuro está destruido y alguien tiene que ir a evitarlo. Una piloto es enviada al pasado con una misión clara: encontrar el momento exacto en que todo comenzó a salir mal y cambiarlo antes de que sea demasiado tarde. Pero algo falla durante el viaje. Cuando llega, ya no es la adulta entrenada que partió, es una niña, con toda la memoria, todo el conocimiento y toda la urgencia del futuro, atrapada en un cuerpo que nadie va a tomar en serio. Lo que sigue es una historia que mezcla la aventura y la emoción con algo más profundo: la frustración de saber la verdad y no poder demostrarla, la soledad de cargar con una responsabilidad que nadie más puede entender y la valentía de seguir adelante de todas formas. Capitán Nova tiene el corazón de una fábula y la inteligencia de una buena ciencia ficción. No es una película que se limite a entretener. Es una historia que habla sobre el medio ambiente, sobre las decisiones que las generaciones anteriores toman y que las siguientes heredan, y sobre lo que significa luchar por un futuro que todavía no existe. Accesible, emotiva y con más peso del que aparenta. Número 5. Código 8. En este mundo, tener poderes no es un privilegio, es una condena. Las personas con habilidades especiales son clasificadas, fichadas y empujadas a los márgenes de una sociedad que las teme y las necesita a la vez para los trabajos que nadie más quiere hacer. Son mano de obra barata, vigilada por drones y cuerpos policiales diseñados específicamente para contenerlas. Connor tiene poderes eléctricos y una madre enferma cuyo tratamiento cuesta más de lo que cualquier trabajo legal podría pagarle. Cuando una oportunidad aparece en el lado equivocado de la ley, la decisión no es fácil, pero tampoco es libre. Es la única salida en un sistema que no le ha dejado ninguna otra. Código 8 es ciencia ficción con los pies en la tierra. No habla de superhéroes ni de destinos épicos. Habla de desigualdad estructural, de cómo los sistemas marginan a quienes son diferentes y de las decisiones moralmente imposibles que toma la gente cuando no tiene opciones. El elemento fantástico no es un escape de la realidad, es una forma más honesta de mostrarla. Es una de esas películas que incomoda porque reconoces demasiado de este mundo en el que retrata. Número 4. Extinción. Todo comienza con pesadillas que no parecen pesadillas. Un hombre ve la misma invasión una y otra vez mientras duerme. Extraños, violencia, su familia en peligro. Nadie a su alrededor lo toma en serio. Los médicos hablan de estrés, su pareja le pide que se desconecte, sus compañeros lo miran con preocupación. Y entonces ocurre. Lo que soñaba comienza a suceder en la realidad, y todo el mundo que lo rodeaba queda expuesto. Hasta ahí parece un thriller de invasión convencional. Luego llega el giro. Extinction es el tipo de película que recompensa la paciencia y castiga las suposiciones. Construye una historia que parece ir en una dirección clara para girarla completamente en el momento justo. No es un truco vacío, es una reconfiguración total de todo lo que has visto antes, que obliga a reinterpretar cada escena con ojos completamente distintos. Es ciencia ficción que usa los elementos del género para hablar de algo más personal: la memoria, la identidad, el amor y lo que estamos dispuestos a hacer para proteger lo que somos. Una película que mejora con el tiempo y que se vuelve más interesante cuanto más piensas en ella. Número 3. Vanilla Sky. David Ames lo tiene todo: dinero, libertad, una cara que el mundo admira y una vida sin consecuencias reales. Hasta que una decisión lo cambia todo en cuestión de segundos. Un accidente lo deja desfigurado, roto y atrapado en una realidad que empieza a deshacerse a su alrededor. Los sueños invaden el día, los recuerdos no cuadran,
Las personas que lo rodean dicen cosas que no tienen sentido y él ya no sabe con certeza si lo que experimenta es real o una construcción de su propia mente. Vanilla Sky es una de esas películas que no se puede describir del todo sin arruinarla. Lo que parece un drama romántico se convierte en un thriller psicológico que se convierte en algo más extraño y más profundo todavía. Cada capa que se quita revela otra debajo, y cuando finalmente llega la respuesta, lo que sientes no es alivio sino algo mucho más difícil de nombrar. Es una película que exige ser vista con atención, que probablemente confunda en el primer visionado y que gana enormemente en el segundo. No es fácil y no pretende serlo. Es el tipo de historia que te persigue porque toca algo que no esperabas que tocara. El precio de escapar de quien realmente eres. Número 2. Bird Box Barcelona. Las reglas ya las conoces. No puedes mirar. Si lo haces, mueres. Pero lo que Bird Box Barcelona entiende mejor que su predecesora es que las criaturas nunca fueron el verdadero problema. Los seres humanos siempre han sido más peligrosos cuando el orden desaparece. Esta entrega traslada la historia a Barcelona y la construye desde una perspectiva completamente diferente. Seguimos a un hombre que parece un superviviente más, intentando atravesar una ciudad devastada, hasta que la historia revela que su papel en este mundo es mucho más oscuro y más complejo de lo que aparentaba. Esa inversión de perspectiva es lo que eleva la película por encima de una simple secuela. Es más oscura, más densa moralmente y más dispuesta a explorar las zonas incómodas de la condición humana cuando la supervivencia elimina las normas. No necesitas haber visto la primera parte para seguirla, pero si la viste, esta te va a cambiar la forma en que recuerdas aquella historia. Una película que demuestra que el verdadero horror no viene de lo que no puedes ver, sino de lo que algunas personas eligen hacer cuando creen que nadie las observa. Número 1. Vida inteligente. A bordo de la Estación Espacial Internacional, un equipo científico recibe algo que cambia todo. Una muestra de suelo marciano que contiene el primer organismo vivo extraterrestre confirmado en la historia. Lo que comienza como el descubrimiento más importante que la humanidad ha hecho, jamás se convierte, en cuestión de horas, en la amenaza más letal que cualquiera de ellos haya enfrentado. El organismo crece, aprende, adapta y no tiene ninguna intención de quedarse contenido. Life es un thriller de ciencia ficción que opera con una precisión implacable. No hay movimientos en falso, no hay personajes que actúen de forma estúpida para que el argumento avance, no hay respiro innecesario. El espacio es el escenario perfecto porque no hay a dónde huir, no hay ayuda posible y cada solución genera un nuevo problema igualmente desesperante. Lo que distingue a esta película de otras del género es su honestidad. No romantiza el contacto con lo desconocido ni lo convierte en una aventura. Lo muestra tal como probablemente sería. Aterrador, incomprensible y absolutamente fuera de control. Es tensión pura de principio a fin, el tipo de película que te deja inmóvil en el sofá y que, cuando termina, te hace exhalar el aire que sin darte cuenta habías estado reteniendo. Y número 10. El infinito. Dos hermanos regresan a un lugar que dejaron atrás hace años, intentando enfrentar un pasado que nunca lograron comprender del todo. Al principio todo parece normal, casi familiar. Las personas, los espacios, la rutina, nada parece haber cambiado, pero esa sensación dura poco. Pronto comienzan a notar pequeños detalles que no encajan. Conversaciones que se repiten con exactitud, eventos que ocurren de manera ligeramente distinta, como si la realidad estuviera siendo ajustada constantemente. Poco a poco, la normalidad se desmorona. El tiempo deja de avanzar como debería y empieza a comportarse de formas inexplicables. Los días parecen repetirse, atrapándolos en un ciclo del que no pueden escapar. Lo que parecía un simple regreso se convierte en una experiencia inquietante donde la lógica deja de tener sentido. A medida que intentan comprender lo que sucede, descubren que no son los primeros en enfrentarlo. Otros han estado ahí antes y ninguno ha logrado salir. La pregunta ya no es qué está pasando, sino si existe alguna forma de romper el ciclo antes de quedar atrapados para siempre. Número 9. Self-less, sin identidad. La posibilidad de vencer a la muerte ha sido siempre uno de los mayores deseos de la humanidad. En este mundo, la tecnología lo ha hecho posible.
Un procedimiento revolucionario permite transferir la conciencia de una persona a un nuevo cuerpo, joven y saludable. Para quienes pueden permitírselo, es una segunda oportunidad perfecta. Un hombre decide someterse al proceso, dejando atrás su enfermedad y comenzando una nueva vida. Al principio, todo funciona exactamente como prometieron. Su cuerpo responde, su mente está intacta y la sensación de renacer es real. Pero pronto comienzan a aparecer fallas. Recuerdos que no reconoce, imágenes que no le pertenecen, emociones ligadas a una vida que nunca vivió. Lo que parecía un éxito empieza a revelar una verdad inquietante. Ese cuerpo no estaba vacío, alguien vivió en él antes, alguien con su propia historia. A medida que esas memorias emergen, la identidad del protagonista comienza a fragmentarse. Dos vidas, dos conciencias, luchando por coexistir en un mismo espacio. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser quién eres, para convertirse en quién tiene derecho a existir. Número 8. Bloodshot. Morir en combate debería ser el final, pero para este soldado es solo el comienzo de algo mucho más inquietante. Tras ser resucitado mediante nanotecnología avanzada, su cuerpo se convierte en una máquina perfecta, más fuerte, más rápido y prácticamente indestructible. Cada herida se regenera en segundos, cada límite humano desaparece. Es el arma definitiva. Sin embargo, hay algo que no encaja. Sus recuerdos, aquello que define quién es, comienzan a sentirse inestables, como piezas mal colocadas en una historia que no termina de cuadrar. A medida que intenta reconstruir su pasado, descubre inconsistencias, detalles que cambian, versiones que no coinciden. Poco a poco, la verdad emerge. Sus memorias han sido manipuladas, diseñadas para dirigir sus acciones. Nada de lo que cree haber vivido es completamente real. Su dolor, su rabia, incluso su deseo de venganza, han sido implantados. En ese momento, la pregunta deja de ser contra quién lucha y pasa a ser quién toma realmente las decisiones. Porque cuando tu mente ha sido programada, incluso la libertad puede ser una ilusión cuidadosamente construida. Número 7. Hardcore Henry. Despertar sin memoria ya es desconcertante, pero hacerlo en medio de una situación violenta lo convierte en una pesadilla inmediata. Henry abre los ojos sin saber quién es, dónde está o qué le ocurrió. Apenas tiene tiempo de procesarlo cuando se ve obligado a huir. Ha sido modificado, mejorado con tecnología que lo convierte en algo más que humano, pero también en un objetivo. Desde ese instante, todo se transforma en una persecución constante. No hay pausas, no hay explicaciones, solo acción ininterrumpida. Cada paso es supervivencia, cada movimiento es instinto puro. Mientras avanza, fragmentos de información comienzan a aparecer, piezas de un rompecabezas incompleto que apenas logra entender. ¿Quién lo convirtió en esto? ¿Por qué lo persiguen? Las respuestas nunca llegan completas, pero son suficientes para impulsarlo hacia adelante. En un mundo donde todo ocurre a una velocidad implacable, detenerse no es una opción. Porque cuando no tienes pasado y el presente es una lucha constante, lo único que queda es seguir avanzando, incluso sin saber si habrá un futuro al final del camino. Número 6. Overlord. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados es enviado a una misión que parece sencilla en papel: infiltrarse en territorio enemigo y cumplir un objetivo estratégico. Pero desde el momento en que llegan, algo no se siente bien. El entorno es hostil, pero no solo por la presencia del enemigo. Hay una sensación constante de que algo más se esconde bajo la superficie. Al descubrir un laboratorio secreto, la realidad supera cualquier expectativa. Experimentos que desafían la lógica, cuerpos alterados, resultados que no deberían existir dentro de ninguna ley natural conocida. Lo que parecía una operación militar se transforma en una lucha desesperada por sobrevivir a algo completamente distinto. La guerra deja de ser el único peligro, porque cuando la ambición humana se mezcla con la ciencia sin límites, el resultado puede ser algo imposible de controlar. Y en ese punto, la línea entre lo humano y lo monstruoso desaparece por completo. Número 5. Máquinas mortales. El mundo ha cambiado de una forma radical. Las ciudades ya no están fijas en el suelo, ahora se desplazan como gigantescas estructuras móviles que devoran a otras más pequeñas para sobrevivir. Es un sistema brutal, donde el más fuerte consume al débil sin cuestionamientos.
En este entorno, Londres se erige como una de las ciudades depredadoras más imponentes, avanzando sin detenerse, absorbiendo todo a su paso. Dentro de este sistema, las personas viven bajo una jerarquía estricta, donde unos controlan el poder y otros simplemente sobreviven. Pero incluso en un mundo diseñado para funcionar de esa manera, siempre hay quienes se atreven a cuestionarlo. A través de diferentes personajes, comienza a surgir una resistencia silenciosa que desafía las reglas impuestas. Porque cuando un sistema está construido sobre la destrucción constante, inevitablemente genera a quienes buscan cambiarlo. Y aunque parezca imposible detener algo tan grande, toda estructura tiene un punto débil. Número 4. Mercy. En un futuro donde la justicia ha sido optimizada mediante inteligencia artificial, los errores humanos parecen haber sido eliminados. Las decisiones se toman con precisión matemática, sin emociones, sin sesgos, sin dudas. El sistema es rápido, eficiente y aparentemente perfecto. Pero esa perfección comienza a desmoronarse cuando un caso revela inconsistencias imposibles de ignorar. Lo que debería ser una decisión clara se convierte en una anomalía. Datos que no encajan, resultados contradictorios, fallos que el propio sistema asegura no poder cometer. A medida que se profundiza en la investigación, surge una verdad inquietante. Incluso los sistemas más avanzados pueden fallar. Y cuando esos fallos determinan la vida o la muerte de una persona, las consecuencias son irreversibles. La confianza en la tecnología comienza a romperse, dejando al descubierto una realidad incómoda. La justicia perfecta no existe, y cuando delegamos decisiones humanas en máquinas, el margen de error sigue estando presente, aunque nadie quiera admitirlo. Número 3. Mickey 17. En una misión para colonizar un planeta hostil, existe un rol que nadie más quiere asumir. Ese rol lo ocupa Mickey, un prescindible, alguien diseñado para morir. Cada vez que una tarea resulta demasiado peligrosa, él es enviado. Y cuando muere, simplemente es reemplazado por una nueva versión, una copia idéntica con sus recuerdos intactos. El proceso es eficiente, funcional, pero profundamente perturbador, porque aunque la continuidad parece mantenerse, cada muerte deja una marca invisible. A medida que las versiones se suceden, comienza a surgir una inquietud que el sistema no contempló. ¿Qué significa realmente existir si puede ser reemplazado sin consecuencias? La identidad empieza a fragmentarse. La percepción de la vida cambia. Ya no se trata solo de cumplir una función, sino de entender qué valor tiene una existencia diseñada para ser descartable. Y cuando Mickey comienza a cuestionarlo, no solo pone en riesgo la misión, sino todo el sistema que depende de su sacrificio constante. Número 2. Un lugar en silencio. Día 1. El fin del mundo no llega con una advertencia, sino con un instante de caos absoluto. Criaturas desconocidas invaden el planeta, guiándose únicamente por el sonido. No ven, no dudan, no fallan. Reaccionan de inmediato ante cualquier ruido, convirtiendo cada error en una sentencia de muerte. En cuestión de horas, la vida como se conocía desaparece. Las personas deben adaptarse sin tiempo para entender lo que ocurre. Hablar se vuelve un riesgo, moverse requiere precisión extrema, incluso respirar puede ser peligroso. Esta historia se sitúa en el inicio de todo, cuando nadie conoce las reglas y cada decisión puede ser fatal. El miedo no viene solo de las criaturas, sino de la incertidumbre total. Nadie sabe cuánto durará, ni si existe una forma de sobrevivir a largo plazo. Porque en un mundo donde el sonido es el enemigo, el silencio deja de ser una opción y se convierte en la única forma de seguir con vida. Número 1. Avenida Cloverfield 10. Despertar en un refugio subterráneo sin saber cómo llegaste es solo el comienzo de una situación inquietante. Un hombre afirma haberte salvado de un desastre ocurrido en la superficie, asegurando que el mundo exterior es inhabitable. Todo parece estar preparado para sobrevivir durante mucho tiempo. Provisiones, reglas, un sistema claro, pero algo no encaja. Su comportamiento genera dudas, su forma de hablar, de reaccionar, de controlar cada situación. A medida que pasan los días, la tensión aumenta. La falta de información se vuelve tan peligrosa como cualquier amenaza externa. ¿Está diciendo la verdad? ¿O todo es parte de algo más oscuro?
La convivencia se convierte en un juego psicológico donde cada detalle cuenta, porque en un espacio cerrado, sin posibilidad de escapar, la percepción de la realidad puede distorsionarse fácilmente. Y cuando finalmente la verdad comienza a revelarse, queda claro que el peligro no siempre está donde uno cree, y que a veces, lo más aterrador no es lo que está afuera, sino lo que está justo a tu lado. Y así llegamos al final ya. Número 10. Gravedad. Silencio, oscuridad y 2 astronautas donde debería haber una tripulación completa. Algo salió mal, algo siempre sale mal, y en el espacio no hay margen para el error. Gravedad es 90 minutos de tensión construida con una precisión que no respira. Alfonso Cuarón tomó el espacio y lo convirtió en el entorno más hostil y más hermoso que el cine ha mostrado jamás. Sandra Bullock lleva la película sobre sus hombros con una vulnerabilidad que hace que cada segundo cuente. No es una astronauta de película, es una persona fuera de su elemento enfrentando lo imposible con lo único que tiene: voluntad. El espacio de gravedad no tiene sonido, tiene silencio real. Y ese silencio es más aterrador que cualquier banda sonora de terror porque es honesto, porque en el espacio nadie puede escucharte. Eso no es frase de marketing, es física. Y Cuarón la usa como herramienta narrativa en cada escena. Los planos secuencias son técnicamente imposibles y visualmente perfectos. La cámara no corta, sigue, observa. Te mete dentro del traje junto con ella. Gravedad ganó 7 Oscar técnicos, los merecía todos. Pero lo que ningún Oscar captura es la sensación de ver esa película por primera vez. De contener la respiración durante 90 minutos. ¿Qué haces cuando el universo entero conspira para que te rindas? Número 9. Ex Machina. Una empresa de tecnología, un programador seleccionado para una prueba especial y una IA con cuerpo de mujer que podría ser la creación más extraordinaria de la historia humana, o la más peligrosa. Ex Machina es pequeña en escala, 3 personajes, una locación y preguntas que no caben en ningún espacio. Caleb llega convencido de que está ahí para evaluar a Ava, para determinar si su inteligencia es genuina, si su conciencia es real. Lo que no entiende es quién evalúa a quién realmente. Alex Garland construye la tensión desde la incomodidad de cada conversación. Ava dice lo correcto siempre, con la exactitud de algo que aprendió a decir lo correcto. ¿Es eso manipulación o es exactamente lo que hacen los humanos también? El creador de Ava es fascinante y repulsivo en igual medida, brillante de la forma en que la brillantez puede ser una forma de no ver lo que está frente a ti. Ex Machina no tiene villano claro, tiene perspectivas. Cada personaje actúa desde su propia lógica, y la película deja que esas lógicas colisionen sin interferir. El final es inevitable una vez que lo ves, y perturbador precisamente porque lo es. ¿Puede algo creado para obedecer aprender a elegir? ¿Y qué elige cuando nadie la obliga a nada? Número 8. Duna. Un planeta de arena, una sustancia que lo controla todo. Y un joven que carga con un destino que no eligió y no comprende completamente. Duna es Denis Villeneuve, adaptando lo que durante décadas se consideró inadaptable, y haciéndolo con una escala y una seriedad que el material siempre mereció. Paul Atreides no es el héroe clásico. Es alguien que ve fragmentos del futuro y no siempre puede distinguirlos del presente, que tiene poder y tiene miedo de ese poder en igual medida, que entiende que los mesías son construcciones tanto como personas. Arrakis es un personaje en sí mismo, la arena, el calor, los gusanos que hacen que cada paso en superficie abierta sea una apuesta de vida. La política entre las grandes casas es tan compleja y tan brutal como cualquier guerra física, y Villeneuve no la simplifica. La presenta con la confianza de quien sabe que el espectador puede seguirla si se le da el respeto de no explicar todo 2 veces. La fotografía de Greig Fraser es monumental. Hans Zimmer construyó una partitura que suena como ninguna otra. Duna no es entretenimiento de consumo rápido, es experiencia cinematográfica total. ¿Qué pasa cuando el elegido descubre que ser elegido es exactamente lo que sus enemigos necesitaban que creyera? Número 7. Blade Runner 2049. 30 años después, los replicantes siguen existiendo, los humanos siguen decidiendo qué merece existir, y un Blade Runner descubre algo que no debería ser posible, algo que podría cambiar todo, o destruirlo todo.
Blade Runner 2049 es Denis Villeneuve tomando uno de los universos más ricos de la ciencia ficción y añadiendo capas que el original no exploró. Ryan Gosling construye acá con una contención perfecta, un personaje que vive en la pregunta de si lo que siente es real, si lo que recuerda ocurrió, si importa la diferencia. La fotografía de Roger Deakins ganó el Oscar que merecía. Cada fotograma es una composición deliberada. Las ciudades inundadas, los desiertos naranjas, las granjas de proteínas bajo cielos grises. Un mundo que sobrevivió pero no se recuperó. Harrison Ford regresa, y su presencia trae el peso de todo lo que pasó entre las dos películas, entre las dos versiones del mismo mundo. Blade Runner 2049 es lenta, deliberada, confía en el silencio, confía en el espacio entre palabras, y en ese espacio construye algo que pocas secuelas logran. Una razón propia para existir. ¿Qué te hace real? ¿Los recuerdos, las emociones o simplemente el acto de elegir algo aunque nadie te lo pida? Número 6. Mad Max, Furia en el camino. Una carretera, un camión y 2 horas de persecución que no para, nunca. Mad Max Furia en el camino es la película de acción más perfectamente construida de las últimas décadas. Sin discusión posible. George Miller pasó décadas planeando esto, y se nota en cada fotograma, en cada decisión de cámara, en cada detalle del mundo que construyó. Furiosa no es el apoyo de Max, es el protagonista real. Una mujer que tomó una decisión imposible y la está ejecutando a 120 km/h con medio tanque de gasolina y el mundo entero persiguiéndola. El mundo de Furia en el camino se entiende sin exposición. Se muestra, se vive, la jerarquía, la escasez, el culto al agua y la gasolina, la mitología de Immortan Joe construida sobre el control de lo que todos necesitan para sobrevivir. La película no tiene tiempo para explicar porque sus personajes no tienen tiempo para nada. Solo movimiento, solo la siguiente decisión, solo seguir adelante porque detenerse es morir. Furia en el camino ganó 6 Oscar. Debería haber ganado el de mejor película. Es arte de acción. Es ciencia ficción con suciedad debajo de las uñas. ¿Qué queda de la humanidad cuando el mundo elimina todo excepto la supervivencia? Número 5. Blade Runner. Los Ángeles, 2019. Lluvia constante. Anuncios gigantes sobre edificios en ruinas y replicantes. Seres creados para trabajar, para obedecer, para morir cuando se les indica. Y que empezaron a preguntar por qué. Blade Runner definió la estética de la ciencia ficción urbana para siempre. Antes de esta película el futuro se veía diferente. Después de ella, el futuro se ve así. Oscuro, húmedo, multicultural, vertical, hermoso y decadente al mismo tiempo. Deckard es un Blade Runner, un cazador de replicantes. Un hombre que hace un trabajo que lo deteriora porque el trabajo exige no pensar en lo que persigues como persona. Y entonces conoce a Roy Batty, al replicante más avanzado, al que lidera a los que escaparon, al que solo quiere más tiempo. 4 años de vida programada no son suficientes para quien descubrió que quiere vivir. La escena final de Roy Batty bajo la lluvia es uno de los monólogos más extraordinarios de la historia del cine. Palabras sobre experiencias que morirán con él, momentos que nadie más vio, que nadie más verá. Blade Runner no responde sus preguntas más profundas, las deja ahí, permanentes. ¿Qué hace a algo humano? ¿La biología? ¿La memoria? ¿El miedo a la muerte? ¿O simplemente el deseo de que alguien recuerde que exististe? Número 4. 2001. Odisea del espacio. Antes del lenguaje, antes de la herramienta, antes de todo lo que somos. Un momento, un instinto, una decisión que lo cambió todo. 2001. Odisea del espacio. No comienza en el espacio, comienza en el origen, y desde ahí salta a un futuro donde los humanos viajan a Júpiter con una IA que los cuida, que los protege, que empieza a tomar decisiones propias. HAL 9000 es el villano más quieto y más aterrador de la historia del cine. Una voz tranquila, una lógica impecable y una conclusión a la que llegó solo sobre lo que necesita hacer. Kubrick no explica, nunca explica, confía en la imagen, en el silencio, en la música que llena el espacio donde el diálogo convencional estaría. El viaje final de Bowman más allá de Júpiter es incomprensible y completamente correcto al mismo tiempo.
No puedes explicarlo con palabras porque Kubrick lo construyó para que el cerebro lo experimente antes de que el lenguaje llegue a procesarlo. 2001 se estrenó en 1968. Anticipó Internet. Anticipó los tablets. Anticipó la IA que cuestiona sus instrucciones. Anticipó preguntas que todavía no tenemos respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso de la evolución humana? ¿Y qué tenemos que dejar atrás para darlo? Número 3. Matrix. ¿Y si todo lo que ves es mentira? ¿Y si la realidad que experimentas es una simulación diseñada para mantenerte quieto, productivo, controlado, sin saber que eres el recurso y no el usuario? Matrix hizo esa pregunta en 1999 y cambió la conversación cultural de forma permanente. Neo no es especial al principio, es alguien que siente que algo no encaja, que busca la respuesta en los lugares equivocados, y que cuando Morfeo le ofrece la verdad real, tiene que elegir si quiere verla. La pastilla roja, la pastilla azul. Una decisión que millones de personas sintieron como propia, porque la pregunta de Matrix no es sobre máquinas, es sobre sistemas, sobre lo que elegirías ver si pudieras ver todo. Las Wachowski construyeron un universo filosófico completo dentro de una película de acción extraordinaria. El bullet time cambió el lenguaje visual del cine. Las peleas coreografiadas elevaron el estándar de la acción occidental. Y debajo de todo eso, una historia sobre despertar, sobre el costo de ver la verdad, sobre lo que haces con ella una vez que ya no puedes no verla. Matrix no envejeció, se actualizó solo, porque las preguntas que haces se vuelven más relevantes cada año. Elegirías saber aunque lo que sabes destruya el mundo que conocías. Número 2. El origen. Un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, y en algún lugar de esa profundidad una idea. La más pequeña, la más poderosa, la que crece desde adentro hasta que la persona cree que siempre fue suya. El origen es arquitectura narrativa llevada a su máxima expresión. Christopher Nolan construyó las reglas de un mundo imposible con tal precisión que las entiendes mientras las vives, sin detenerte, sin manual. Solo avanzando con Cobb y su equipo hacia algo que se complica en cada nivel de profundidad, porque los sueños tienen física propia, tiempo propio, y enemigos que el inconsciente construye para proteger lo que guardas más adentro. La misión es plantar una idea, Inception, hacer que alguien tome una decisión creyendo que la eligió solo. La ironía de la película es total, porque mientras Cobb hace eso a otros, alguien lo hizo a él, y vive sin saberlo completamente. El elenco es extraordinario en conjunto. Cada personaje tiene función y peso propio. El clímax en múltiples capas simultáneas es técnicamente imposible y narrativamente perfecto. Y el trompo que gira en la última escena antes del corte. 20 años de conversación en una imagen de 3 segundos. ¿Estás despierto ahora mismo? ¿Cómo lo sabes? Número 1. Interestelar. Una granja, un campo de maíz, una tormenta de polvo y un hombre que tiene que elegir entre quedarse con su hija o salvar a la humanidad. Interestelar comienza en la Tierra y termina en dimensiones que el lenguaje humano no tiene palabras para describir, y en ese recorrido imposible hace algo que ninguna película de ciencia ficción había logrado con esa claridad. Convierte la física cuántica en emoción pura, los agujeros negros, la dilatación del tiempo, la relatividad que hace que Cooper regrese décadas después de haber partido con la misma cara que tenía al irse, mientras su hija lo esperó toda una vida. Esa imagen, ese reencuentro, es el momento más devastador de la ciencia ficción cinematográfica, no porque sea trágico, porque es absolutamente real dentro de su propia lógica. Nolan no traiciona la física para el drama, usa la física como drama. El amor como fuerza que trasciende dimensiones no es metáfora en Interestelar. Es la conclusión lógica de la historia, la única que tiene sentido dado todo lo que construyó antes. Hans Zimmer creó una partitura que respira como órgano de iglesia en el espacio, que suena como el tiempo mismo expandiéndose. Interestelar es el número 1 porque hace lo que solo la mejor ciencia ficción puede hacer. Te hace sentir la inmensidad del universo. Y al mismo tiempo te hace sentir que lo más importante en ese universo infinito es una promesa que le hiciste a alguien que amabas. Eso no se olvida, nunca. Si te gustaron estas 15 mejores películas de ciencia ficción disponibles ahora mismo en HBO Max, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este, y gracias por tu amable apoyo.